por supuesto, a la Universidad de Santiago de Cali. Como dijo Diego, se me ocurrió que, dado que la invitación era para hablar sobre el republicanismo, sobre razones públicas, se me ocurrió hacer primero un breve resumen de la tesis central de esa exposición, de esa explicación del republicanismo, para luego concentrarme en una cuestión más particular, que creo que resulta de la estructura del republicanismo, que es el republicanismo penal, o lo que podemos llamar neorepublicanismo penal. Creo que el republicanismo en general, tal como lo describe el libro, tiene una muy buena imagen, es un proyecto, una teoría, un discurso bastante atractivo. Y tiene su fuerte precisamente en que gira alrededor de la idea de libertad como no dominación, que es una idea bastante atractiva, al menos en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la teoría política. Pero me parece que, y esto es algo que en el libro aparece, pero quizás no le di el suficiente énfasis, tiene un talón de Aquiles, el republicanismo, quiero decir, que es el derecho penal. Y creo que ahí, si bien en general el republicanismo es superior en términos de teoría política, en relación al derecho penal, me parece que el viejo liberalismo tiene las de ganar. Quizás sea uno de los pocos ámbitos en el cual uno puede decir que es liberal sin temor a que lo critiquen, o quizás ni siquiera. Creo que el derecho penal liberal todavía mantiene su buen nombre, y quizás eso resulte de la discusión. Paso entonces a describir en qué consiste el republicanismo, tal como aparece en el libro, y después, decía, me concentro en el talón de Aquiles. Iba a decir un talón de Aquiles, no sé cuántos talones de Aquiles puede tener un cuerpo, el talón de Aquiles del republicanismo. El republicanismo se puede hablar de él, o se dice, para parafrasear una vieja expresión, de varias maneras. Hay un republicanismo en sentido amplio, o república en sentido amplio, que si quieren, de hecho, podríamos llamarla, entenderlo en términos, o siguiendo la concepción de Chavela Vargas, casi cualquier cosa es una república. Se habla de la República de India, se habla de la República de los Hebreos, en la provincia de Buenos Aires hay una República de los Niños, que quizás no sea tan extemporánea como parezca en esta época en que vivimos el adultocentrismo, o bueno, no sé bien qué centrismo vivimos. Y quizás, irónicamente, esto se deba al propio Cicerón, uno de los padres fundadores, o padres de la Iglesia republicana. Si hay alguien que es un republicano, es Cicerón. Sin embargo, Cicerón traduce la Politeia de Platón, lo que termina siendo precisamente como la República de Platón, utilizando la palabra clave, insignia. Y la pregunta es por qué un libro que, en sentido estricto, no trata sobre la República, ni Quentin Skinner, ni ningún especialista sobre republicanismo diría algo semejante, sin embargo, es debido a esa traducción de Cicerón del título del libro de Platón que se habla de la República en sentido muy amplio, o se habla de la cosa pública en sentido amplio. Y Rousseau, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, va a decir que en realidad republicano es todo régimen que es legítimo, o todo régimen legítimo, si se quiere, es una república. En un sentido un poquito más estricto, se habla de república en sentido moderado, cuando el gobierno está en manos de un monarca que no es elegido de modo hereditario. Es decir, perdón, cuando el gobierno es una monarquía, pero no hereditaria. Por ejemplo, un sistema presidencialista. Cuando hablo de monarquía, me refiero a que si bien gobierna uno solo, no se debe a que es el hijo del anterior rey o hija, no está en línea sucesoria respecto al anterior gobernante, que es el sentido estándar hoy. Una república puede contar con un presidente y de hecho a veces parece ser suficiente para que la consideremos republicana. Y en última instancia está el republicanismo estricto al que me voy a referir,
que es el republicanismo clásico, que es mucho más demandante. No, no solo sostiene que el personalismo o el gobierno de una persona es incompatible con la república, sino que además exige una serie de requisitos. Y el primer requisito que exige es el valor o la idea de libertad como no dominación, alrededor de la cual gira todo el discurso republicano. Para que no quede que yo estoy estipulando una definición del republicanismo, cuando hablo de republicanismo estricto, me refiero al republicanismo clásico, y decía, me baso en algunos autores, para que no parezca que yo estoy eligiendo o estoy describiendo o estipulando, mejor dicho, este modelo. Y los autores son los clásicos, Cicerón, que ya mencioné, Salustio, Tito Livio, Maquiavelo, incluso Rousseau. Y de hecho, como vamos a ver, tal vez podamos incluir la enciclopedia de Diderot o el Iluminismo. El primer entonces ingrediente es el de la libertad como no dominación. Parece ser una concepción de libertad hecha a medida para superar la discusión entre la libertad negativa como falta de interferencia y la libertad positiva como el autogobierno de un sujeto o agente. Pero sin embargo es una concepción de libertad bastante anterior. Si bien todo el mundo conoce la conferencia inaugural, la lección inaugural de Isaías Berlin, donde distingue entre la libertad negativa y la positiva, y resulta que en gran medida, gracias a Philippe Petit, hoy discutimos o conocemos la idea de libertad como no dominación. La teoría de Petit, por supuesto, se debe a las investigaciones de Quentin Skinner, que se remontan hasta los orígenes del Estado moderno y el gran adversario de la soberanía moderna, que era el republicanismo clásico, contra el cual a su vez lucha o combate Hobbes. Skinner es un gran especialista en Hobbes, pero quizás algunos, o yo, quizás entre otros, me confundí pensando que le interesaba Hobbes por la teoría hobbesiana en sí mismo, sino que en realidad, debido a sus simpatías republicanas, Quentin Skinner, fiel a su teoría según la cual las ideas políticas son acciones, toda teoría política supone un combate contra otra posición, decía, se dedicó a estudiar a Hobbes debido a que le interesaba el republicanismo y que merced a la soberanía del Estado y en todo caso al discurso liberal que reacciona frente al Estado, a la soberanía estatal, había quedado eclipsado el republicanismo clásico, que es el que Skinner quiere rescatar. Y gracias al rescate de Skinner decía que Philippe Petit propuso una teoría, una estructura del republicanismo. En una frase, Rousseau creo que describe en qué consiste la libertad republicana, en sus cartas desde la montaña. La libertad consiste menos en hacer nuestra voluntad que en no estar sometida a la de otro. Consiste además en no someter la voluntad de otro a la nuestra. Por lo cual, se aleja de la idea de libertad negativa como falta de interferencia, y por otro lado, tampoco sostiene, si es republicano, que somos libres cuando nos gobernamos a nosotros mismos. Claro, quizás Rousseau por momentos dé la impresión de acercarse a la libertad positiva. Entonces, quizás para ser más claros, podemos seguir a Cicerón cuando dice, la libertad no consiste en tener un dueño amable o justo, sino en no tener ningún dueño. El segundo ingrediente de la receta clásica del republicanismo es la virtud, que se suele entender en términos, por supuesto, de una oposición o un combate contra la corrupción. La virtud es la clave y de hecho alguien dirá, debería aparecer primero en la receta, dado que si no somos virtuosos, tampoco nos vamos a interesar en no ser dominados. Yo particularmente, si tuviera un amo gentil, quizás no me interesaría tanto en sí la dominación, pero hay otras personas, virtuosas verdaderamente, que no estarían satisfechas con que alguien las autorizara a hacer lo que quieren, sino que reclaman ser tratados como verdaderas personas libres, o sui iuris, como se solía decir. De ahí que decía, la virtud quizás sea la precondición para interesarnos en la no dominación. Pero además la virtud es clave, no solo como precondición, sino que dado que en una república
los ciudadanos no es que tienen un sistema político, sino que son el sistema político. Sin esa virtud, la república no puede funcionar. Por eso, dice Maquiavelo, en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, lo cito: una vez expulsados los tarquinos, los reyes, Roma pudo rápidamente aprender y mantener la libertad. Pero una vez muerto César, muerto Cayo Calígula, muerto Nerón, extinta toda la estirpe de los Césares, Roma no pudo jamás no solo mantener, sino tampoco dar principio a la libertad. Entonces, fin de la cita, Maquiavelo se pregunta, ¿cómo explicar semejante fenómeno? ¿Por qué semejante diversidad de eventos en la misma ciudad? ¿Por qué ni siquiera la muerte de los emperadores más famosos dio lugar al renacimiento de la libertad? La respuesta que da Maquiavelo, lo cito otra vez: en el tiempo de los tarquinos el pueblo romano todavía no era corrupto, mientras que en los últimos tiempos era corruptísimo. De ahí que para Maquiavelo también la virtud sea la clave. De ahí la importancia de la virtud como cultura, los Studia Humanitatis, la idea de identidad republicana o cívica, la idea de que la república tiene que preocuparse por su propia conservación y por transmitir entonces ese saber hacer, ese conocimiento republicano. Del hecho de que los ciudadanos sean virtuosos y se preocupen por la libertad como no dominación, no sé si que estén de acuerdo, al contrario, en gran medida la virtud los prepara o provoca, si se quiere, el debate. No, en otras palabras, la teoría o el discurso clásico republicano no sigue la idea simple del conflicto según la cual se debe a un defecto de racionalidad o moral, sino que por el contrario, agentes igualmente virtuosos pueden tener un desacuerdo genuino sobre qué hacer. De ahí que, cito otra vez a los discursos de la primera década de Maquiavelo, que se refiere, por supuesto, a la República Romana, y este es un pasaje que pone en marcha a la virtud y al debate a la vez, lo cito: un pueblo, dice Maquiavelo, es más prudente, más estable y de mejor juicio que un príncipe, y no sin razón se asemeja la voz del pueblo a la de Dios, pues vemos que la opinión general consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos, tal que parece que por una oculta virtud le previene de su mal y de su bien. En cuanto a juzgar las cosas, muy pocas veces se ve que cuando el pueblo escucha a dos oradores que tienden hacia partidos distintos y que son de igual virtud, no escoja la mejor opinión y no sea capaz de comprender la verdad cuando la oye. Además, se ve que en sus elecciones de magistrados hace mejores elecciones que un príncipe y jamás se persuadirá un pueblo que está bien llevar a un cargo público a un hombre infame y de costumbres morales corrompidas, de lo cual se pueda persuadir fácilmente y por mil medios a un príncipe. Así como la virtud no impide el debate, sino que por el contrario lo provoca, el republicanismo, si bien trata de que el debate sea el que dé lugar a la decisión correcta o a la ley, si se quiere, precisamente tiene previsto un sistema institucional para el caso en que el debate no conduzca a una posición unánime. Y ahí que, así como hay teorías de la ley que creen que solo se debe al conflicto simple, esto es, dado que somos irracionales o inmorales, la ley tiene que asegurarse de que cumplamos con sus disposiciones. Según la concepción republicana, haría falta autoridad o ley, si se quiere, incluso en el caso de agentes virtuosos que precisamente están en desacuerdo sobre qué hacer. Y de ahí el eslogan, de origen republicano, creo: la ley es la ley. A pesar de que yo puedo estar en desacuerdo con la decisión, tengo la obligación de obedecerla. Hay otra frase de Cicerón bastante conocida: somos todos esclavos de las leyes para poder ser libres. Por supuesto, la ley a su vez, decía, va acompañada de un sistema institucional que, para decirlo en muy pocas palabras, defiende el dualismo, sea entre el pueblo y el Senado, cierta separación de los poderes o distribución de los poderes más o menos incipientes, pero que en algún lado, por supuesto, reside la última palabra.
El quinto ingrediente de la receta clásica, hasta acá teníamos libertad como no dominación, virtud, debate y ley. El quinto ingrediente es la patria, que bien puede ser entendida como una recapitulación de todo lo que vimos hasta acá. La patria es la libertad, la virtud, el debate y la ley, o puede ser entendida como el espacio político-cultural donde tiene lugar la actividad cívica. En otras palabras, el republicanismo clásico no era universalista. Es cierto que por alguna razón todos los caminos terminaron conduciendo a Roma, pero no era el proyecto originario. La idea era que Roma era una república, entre otras, que se vio obligada tal vez luego a expandirse, pero no era el proyecto republicano. La patria entonces siempre debe tener cierto límite, y no es entendida en términos incluso nacionales, o si se quiere en términos de territorio, o mucho menos sanguíneos, sino en realidad, o incluso culturales, sino políticos. La patria es un conjunto de instituciones. Como dice en su elogio de la ciudad de Florencia Leonardo Bruni, en primer lugar, en toda república ha sido provisto con todo cuidado que el derecho sea considerado santísimo, sin el cual no puede existir la ciudad ni tampoco puede ser llamada una ciudad. Por lo tanto, para que exista la libertad, por lo tanto que exista la libertad sin la cual el pueblo jamás estimaría para sí mismo que debe vivir. Por eso dice Leonardo Bruni famosamente que dado que Florencia era una república, mientras que la ciudad de los florentinos sobreviva, nadie realmente pensará que carece de patria. Y en sexto lugar, hay un ingrediente que figura en la receta, pero en sentido contrario. Esto es el ingrediente que tiene que faltar para que la receta sea clásica. Y este ingrediente es César, o si se me permiten un anacronismo, el cesarismo. César o el cesarismo representan la negación de todo lo anterior. En lugar de haber libertad como no dominación, hay una persona de la cual dependemos o que nos domina. En lugar de gobernar la virtud, impera la corrupción. En lugar del debate, hay una sola posición que es la del gobernante. En lugar de la ley, otra vez, el capricho o el arbitrio del que gobierna. Y en lugar de la patria o del patriotismo, tenemos algo así como el chauvinismo. La República Clásica, para evitar a César, o si se quiere el cesarismo, tenía un conjunto de instituciones. Solo voy a mencionar una que creo que es o dos a lo sumo. Una que es bastante representativa y que hoy ha quedado o ha obtenido una bastante merecida mala reputación, que es la dictadura. Sin embargo, para la República Clásica era una institución de excepción, pero una institución prevista, por así decir, en la Constitución de Roma, y que incluso en la propia enciclopedia de Diderot, en la voz escrita por el caballero de Jaucourt, figura que no había nada mejor y más sabiamente establecido que la dictadura para la República, al menos hasta la época de Sila. Ya a partir de Sila y cuando llegamos a César, que se convierte en el dictador vitalicio, la dictadura había sido completamente degenerada o había perdido su sentido originario, que era el de proteger a la República en momentos de excepción. Otra institución que tenía prevista la República era el Senatus Consultum Ultimum, cuando el Senado le encargaba a los cónsules para que la República no sufriera detrimento alguno. Ne quid res publica capiat detrimenti. Esto es algo muy parecido a lo que la jerga al que apelaba la República en momentos de crisis. Paso ahora, creo que este es un gran momento para hacer la transición, al punto en el que quería concentrarme, que es el así llamado neorepublicanismo o nuevo derecho penal o derecho penal neoclásico. Sí, podemos llamarlo neorepublicanismo penal. Hay dos fases: el penal antiguo, o derecho penal republicano, perdón, antiguo, y el neorepublicanismo. Primero, el derecho penal republicano clásico estaba pensado para proteger a la república. No era un derecho que tuviera en cuenta los derechos individuales. Bueno, en primer lugar, no existía la idea de derechos individuales, es una noción moderna, o en todo caso, que le debemos por lo menos a la aparición del cristianismo. Y en segundo lugar, el Estado, que es contra el cual
se crea, o surge la idea en todo caso, de derechos individuales modernos, y al que a su vez modernamente le asignamos la tarea de proteger estos derechos. Entonces, si bien el nuevo derecho penal o el neorepublicanismo, no le estoy echando la culpa de lo que está sucediendo, lo que voy a contar, al derecho penal republicano clásico, pero sí se trata de una variación de un tema clásico. El punto de partida del derecho penal republicano creo que podría ser una frase de Rousseau en el Contrato Social, capítulo 2. Dice Rousseau en esta nota. En ese capítulo trata la cuestión de los sufragios y en particular cómo explicar que obedezcamos leyes con cuyo contenido estamos en desacuerdo. Dice entonces Rousseau en la nota: en Génova se lee delante de las prisiones libertas. Esta aplicación de la divisa es hermosa y justa. En efecto, solo los malhechores de toda condición impiden al ciudadano ser libre. En un país en que todas estas gentes estuvieran en galeras, se gozaría de la libertad más perfecta. Es bastante bien explicado el talón de Aquiles. Para el republicanismo clásico, y metémonos solo el clásico, uno puede estar en prisión sin haber perdido la libertad. Me parece que no es irónico el comentario de Rousseau. Rousseau cree que la prisión representa la idea de libertad, que la gente que está en prisión no ha perdido su libertad. Me parece el significado ordinario, o el lenguaje ordinario en todo caso, llama precisamente a la pena de prisión una pena privativa de libertad. A finales del penúltimo siglo de vida de la República Romana, en el año 103 a.C., la República Romana sancionó una ley, la Lex Apuleia, la cual criminalizó un delito que se iba a convertir con el paso del tiempo: la disminución de la majestad del pueblo romano. La prohibición de este crimen, abreviado como maiestas, recibió una calurosa bienvenida durante el Imperio Romano, luego las monarquías europeas medievales, cuando se transforma ya en el crimen de lesa majestad, para no decir nada del régimen revolucionario francés en su lucha conforma en un delito o crimen de lesa humanidad. Como se puede apreciar, este delito tiene la misma estructura al menos estructura conceptual, que los crímenes de lesa humanidad actuales. Lo que cambió en todo caso es el sujeto de la majestad. La majestad dejó de ser la monarquía y dejó de ser el nuevo sujeto de esa majestad es la humanidad. Veamos cómo funcionaba el derecho penal republicano clásico, sobre todo en la época de la crisis de la República. Me refiero a la discusión acerca de cómo tratar a César, o la discusión, si se quiere, entre Cicerón y Marco Antonio. Dice Cicerón en sus Catilinarias, bueno, en este caso, sí, adora la de César, precisamente a la sublevación de Catilina. Dice Cicerón: nunca en esta ciudad quienes hicieron defección de la República conservaron el derecho de ciudadanos, ya que quien es enemigo de la República no puede ser ciudadano. Como se puede apreciar, el supuesto acusado es un criminal o en realidad si se trata de un enemigo. Bueno, en otras palabras, vamos a hacerle un proceso penal o vamos a hacerle la guerra. El segundo punto es el derecho aplicable. Dado que quizás en gran medida no sabemos si es un criminal o un enemigo, no sabemos si aplica. Hay que tener en cuenta que para, por ejemplo, Cicerón, existía un verdadero derecho natural, incluso provisto de, o que estipulaba, delitos naturales. Cito este pasaje de Sobre las leyes. Si reinando Lucio Tarquinio, no por eso Sexto Tarquinio ha dejado de quebrantar la ley eterna violando a Lucrecia. Acá se está refiriendo Cicerón, por supuesto, al relato originario de la República. Sigo citando a Cicerón: porque existía una razón que no empezó a ser desde su origen, y su origen es el mismo que el de la mente divina. Había dudas entonces sobre la naturaleza jurídica, por así decir, de los hechos, había dudas sobre el derecho aplicable, aplicamos el derecho natural o el derecho positivo, y finalmente se produce lo que podemos llamar el fenómeno de la sinecdosis. Comete un acto en contra de Roma o de la ciudad, sino de toda la humanidad. Cito a Cicerón en las Filípicas: un enemigo, dice Cicerón, con el que no se puede llegar a firmar una paz bajo ciertas condiciones, ese enemigo es Marco Antonio. Según Cicerón, Marco Antonio era alguien que, a diferencia de Julio César, era un enemigo regular o legítimo. Marco Antonio, Julio César, si bien era un criminal y un sacrílego, pero en definitiva era un hombre, Marco Antonio es una alimaña monstruosa, cruel y horrenda, con la que hay que acabar, puesto que ha caído en la trampa. Es decir, deja de ser un ser humano y se transforma en una bestia. Por eso, dice Cicerón, el número de los seres humanos y arrojarla fuera de los límites de la naturaleza humana. Voy ahora a una aplicación del derecho penal romano o clásico durante la Revolución Francesa. Se plantea la misma discusión o los tres puntos que acabamos de ver recién. En primer lugar, la naturaleza jurídica del acto cometido por el rey Luis XVI.
se tiene un proceso penal o debemos librar una guerra contra él. Saint-Just y Robespierre, por ejemplo, no querían hacerle juicio porque la idea misma de juicio en un Estado de Derecho supone la posibilidad, pero imposible, como diría Sheldon, el rey es inocente y por eso le hacemos juicio. El juicio se lo hacemos para demostrar en todo caso su culpabilidad. Pero, dice Saint-Just y Robespierre plantea el mismo punto, si llegara seríamos nosotros o la revolución. Y la discusión sobre la naturaleza jurídica queda potenciada debido a que la criminalidad, en todo caso, del acto del rey parece ser principista. El rey no es que actúa por autointerés, sino que se basa o alega principios, en este caso, justificar su posición. Lo cual no es que lo convierta, quizás el acto siga siendo criminal, pero el punto es que es una criminalidad especial, no es la criminalidad ordinaria o común de todos los días. Este principismo se parece a lo que, bueno, hoy designamos como terrorista. Los terroristas, los que están dispuestos no solo a justificar sus actos, sino a dar la vida por lo que creen. Con lo cual, la situación deja de ser la del delito político del siglo XIX, donde el principismo jugaba a favor del que cometía el acto criminal. Claro, alguien puede decir que en realidad no es que al delincuente político del siglo XIX lo trató debido a que solo actuaba por principios, sino que en el fondo actuaba por principios con los cuales estábamos de acuerdo. Pero entonces, si solo vamos a reconocer los principios con los que estamos de acuerdo, el hecho de que alguien actúe por principio puede empeorar su posición. Se supone la criminalidad común y deben hacerlo siempre, para bien o para mal. En segundo lugar, surge la cuestión del derecho aplicable. Otra vez se discute si aplicar el derecho natural o el derecho positivo. Y la discusión proviene en este caso debido a que Francia tenía una constitución recién sancionada, todavía se vuelta en el paquete de fábrica, y en esa constitución, por supuesto, el rey tenía fueros, o tenía previstos fueros, la constitución de 1791. Sin embargo, a Luis XVI le aplican que él tenía, justo en el mismo momento en el que, o muy poco después, perdón, no en el mismo momento, pero un par de años después, de haber sancionado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y esto no solo lo plantean algunos convencionales o constituyentes monárquicos, sino incluso republicanos. ¿Qué mensaje estamos dando al mundo si por un lado consagramos y retroactividad de la ley penal más gravosa, y a la vez realizamos un juicio penal ante los ojos del mundo, donde se tomaba nota muy detalladamente de todo lo que hacían, en los cuales estamos ignorando esos principios que acabamos de consagrar? La discusión entonces la podemos resolver: nullum crimen sine lege, que se transforma en un principio básico del derecho penal liberal, o la contraposición que suele ser llamada punitivista, nullum crimen sine pena. La cuestión fundamental del derecho penal no es la de, por supuesto, castigar o aplicar penas, pues se llama derecho penal, pero al castigo. Esto es, el derecho penal, según el eslogan nullum crimen sine pena, solo se preocupa por la impunidad, no por reconocer o aplicar los derechos de los acusados. Esto me hace acordar a un libro de 1932, el famoso libro de Tammy Schaff, Rendimiento del nazismo. Ellos planteaban la antinomia: derecho penal liberal o derecho penal autoritario, en el título de este libro. Al menos plantean las cosas de un modo muy claro. Hoy hay gente que se opone al derecho penal liberal sin reconocerse como autoritaria. Claro, si creemos a su vez en dar principios extrapositivos o prepositivos o naturales, la discusión sobre la retroactividad de la ley penal se vuelve absurda. Si hay delitos eternos, inherentes per se, ningún plan ha existido siempre, y por lo tanto quizás estos principios. Quizás el que mejor explica el problema que tiene el punitivismo es Benjamin Constant. Lo cito: si el debido proceso es inútil, esto es, con las garantías del caso, y principios tales como la irretroactividad ordinarios, si es necesario el proceso, ¿por qué lo cercenan en los casos más importantes? ¿Cómo? Cuando se trata de una falta leve y el acusado no es amenazado ni en su vida ni en su honor, observan todas las formas, se acumulan las precauciones para comprobar los hechos y no herir la inocencia. Pero cuando se trata de alguna fechoría espantosa y por consiguiente de la infamia y de la muerte, se suprimen con una palabra todas las garantías tutelares, formalidades, como si se pensara que cuanto más grave es una acusación, más superfluo es examinarla. Y en otro texto dice Constant: por una extraña petición de principios, durante la revolución sin cesar, por adelantado se ha declarado culpables a los hombres que se iba a juzgar. Un enemigo, la misma discusión sobre el derecho aplicable, vamos a usar el derecho positivo o el derecho natural, y finalmente, por supuesto, la misma discusión sobre la sinécdoque. Luis XVI no solo era un criminal o enemigo de Francia, sino que se convierte en el primer enemigo o criminal de la humanidad.
salvedad hecha de, por supuesto, Satán, que había sido malo. Y algo muy similar sucede con María Antonieta, la esposa, por supuesto, de Luis XVI. Tal como lo cuenta Stefan Zweig en su biografía de María Antonieta, lo cito, la acusación contra María Antonieta tenía razón, pero no está demostrada en lo más mínimo. Hoy se conocen y están publicados los documentos que hacen inequívocamente de María Antonieta reo de alta traición contra la República. Están en el Archivo Estatal de Viena, en el legado Fresen. Pero es de octubre de 1793, en París, y por aquel entonces el acusador no tuvo acceso ni a uno solo de esos documentos, ni un solo testimonio realmente válido de esa alta traición que realmente se había cometido pudo ser presentado a los jurados durante todo el proceso. Entonces, la influencia se habría encontrado en serios apuros. De seguir su instinto, esos 12 republicanos habrían tenido que condenar a toda costa a María Antonieta, porque ninguno de ellos puede dudar que esa mujer es la mortal enemiga de la real sin merma el poder real para su hijo. Pero la letra de la ley, dice Zweig, está de parte de la reina, falta la prueba convincente. Como republicanos pueden considerar culpable a la reina, como culpa que la demostrada. Pero felizmente, continúa Zweig, esos pequeños ciudadanos se ahorran este conflicto de conciencia. Saben que la convención no les pide un veredicto justo, no los han nombrado para que decidan para el Estado. Su alternativa es entregar la cabeza de María Antonieta o entregar la suya. Así que en realidad los 12 deliberan en apariencia y si parecen deliberar más de un minuto, solo es para fingir deliberación. Esta discusión, por supuesto, se puede aplicar no solo a los delitos de lesa humanidad, y me refiero a lo que sucedió en Argentina con la sanción de la ley penal retroactiva y la posterior convalidación por parte de la Corte Suprema de esta ley penal, a otros casos de derecho común, otros casos en los cuales la moralización del derecho penal, que dejamos de aplicar el derecho vigente para aplicar principios o razones naturales o directamente hecho, que por supuesto pueden ser muy interesantes e incluso correctos o verdaderos, pero eso no los convierte en derecho vigente. La conclusión entonces me parece es que por más que el republicanismo todo en el combate contra la dominación, por ejemplo en cuestiones de justicia distributiva tal vez, en lo que atañe al derecho penal veo que el liberalismo, o si se quiere el neoliberalismo, para decirlo de modo más provocador, si es que hay un neoliberalismo penal, insisto, a pesar de que en otras áreas el republicanismo clásico tal vez siga siendo mejor o tenga un mejor rendimiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Andrés Rossler, por tan interesante exposición. Este es el momento entonces para hacer nuestras preguntas. Mientras ustedes van pensando sus preguntas o comentarios para entablar un diálogo con el profesor, la doctora Viviana González, que es la directora de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Cali, quiere darnos unas palabras, así que, doctora Viviana, la escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Estos espacios académicos los programamos precisamente para toda nuestra comunidad académica, tanto docentes, estudiantes, egresados, bueno, toda nuestra comunidad académica. Asimismo, quiero darle las gracias, de verdad que genera grandes aportes al derecho penal, a nuestra sociedad. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor, un gusto contar con su presencia en esta tarde académica, podemos decir. Asimismo, agradecen en educación continua, pues convocando a los mejores docentes internacionales. El día de hoy estamos con el doctor Andrés Rossler, ayer estuvimos con el doctor Diego Hernán, excelente también su conferencia, a los dos muchísimas gracias. El programa de la maestría en Derecho que oferta actualmente la Universidad de Santiago de Cali a través de sus posgrados en Derecho se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad. Es un programa muy reconocido a nivel regional. Contamos con todos los factores académicos para que una malla curricular muy flexible, donde le brindamos la posibilidad al estudiante de elegir a partir del tercer semestre 4 énfasis de estudio. Entre ellos se encuentra el énfasis en Derecho Penal, Derecho Público, Derecho Privado y Derecho. Contamos con 2 modalidades de estudio, modalidad de profundización, modalidad de investigación. Somos un programa que tiene, el programa cuenta con una malla curricular muy flexible, de manera tal que se puede hacer homologaciones entre todos nuestros posgrados en Derecho, entre todas las especializaciones que oferta la Facultad de Derecho. Contamos con un ciclo de fundamentación que es el primer año de la maestría,
Bueno, contamos con una malla curricular muy completa. Asimismo, contamos con una nómina de docentes excelente, docentes muy reconocidos a nivel nacional e internacional, con título de maestría, doctorado, postdoctorado, institucionales, nacionales, internacionales, donde nuestros estudiantes pueden hacer alguna pasantía, alguna pasantía investigativa. Nuestros docentes también pues, tienen la oportunidad de hacer algún programa de posgrado. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando un programa se está acreditando de alta calidad, la idea es socializar en qué está la Universidad de Santiago de Cali, cómo están sus programas académicos, y pues en este momento estamos socializando y queremos que toda nuestra comunidad se dé cuenta que nuestro programa de maestría está trabajando fuertemente para acreditarnos de alta calidad en la Universidad de Santiago de Cali. Eso es, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la asistencia, al doctor Andrés Rodler, también muchísimas gracias por aceptar pues, nuestra invitación. Entonces, pues ahora damos inicio al ciclo de preguntas. Doctor Diego. Sí, muchas gracias, doctora Viviana, por sus palabras. Me uno también a ellas. Es un honor poder conversar aquí con el profesor Andrés. Juan Sebastián Orso nos está diciendo por el chat que quiere hacer una pregunta. Te escuchamos, Juan Sebastián. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a la universidad por la organización de esta charla. Creo que hay un retorno con un micrófono, quizá, no sé si se está escuchando bien. ¿Puede ser? ¿Se está escuchando bien? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. El profesor creo que también te escucha bien, ¿verdad? No. Adelante. A ver. Bien. Corriente punitivista, enmascarada en el neorepublicanismo penal, se coló en nuestra dogmática y en nuestra jurisprudencia, considerando que en el último siglo hubo una corriente en tratados y en constituciones nacionales de carácter liberal. El ejemplo creo que más claro y más patente de esto es el caso que el profesor Roller de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina volvió atrás de un fallo anterior suya, que era el fallo Muiña, reconociendo expresamente que la garantía de retroactividad de la ley penal de la gravedad del delito de los crímenes, y en este caso se trataba de un delito de lesa humanidad. ¿Bajo qué elemento, bajo qué corriente, yo creo que es el interpretativismo, esta... Muchas gracias por la pregunta, Juan Sebastián. Claro, ese es el gran problema. El punto es, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? El derecho dice una cosa y lo hace otra cosa. Yo en este caso uso la historia, porque quizás eso procedo al revés, por así decir. Trato de mostrar un modelo, o dos modelos a veces, para ver si al vernos reflejados en estos modelos y compararlos, dónde nos sentiríamos más cómodos. Pero es cierto que la idea de tener que recurrir a modelos o incluso a la historia supone que el derecho no se basta a sí mismo, que el derecho hay que discutir. Entonces, una hipótesis es, en lugar de sostener que el republicanismo clásico es el que, no sé, los jueces están leyendo a Cicerón o las Catilinarias o las Filípicas o no sé qué están, y por eso fallan de este modo, desde el punto de vista de la filosofía del derecho. A pesar de lo que dice el derecho, hay teorías de filosofía del derecho que se están enseñando, que se están discutiendo, que han transformado al derecho vigente, lo cual también es bastante revelador. ¿Cómo puede ser que en un seminario de filosofía del derecho yo me entere de que en realidad el derecho dice otra cosa? Modernamente, esto solía ser una tautología del derecho, y sobre todo derecho penal, es el Estado. Nadie puede escribir un libro y pretender que los jueces apliquen ese libro. Creo que esto pasa en todo el derecho, pero al menos cuando yo estudiaba, el peligro mayor provenía de esta clase de transformaciones en el derecho penal. Entonces, bueno, el antipositivismo en general tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, sea en la vertiente dworkiniana, irónicamente porque Dworkin, si hay algo que fue toda su vida, es liberal, y jamás hubiera estado de acuerdo, quiero creer, con que se ignoraran derechos y garantías individuales fundamentales, cosa. Pero, a pesar de las intenciones y de su propia ideología, a veces puede ser que a veces creamos un monstruo que no podamos manejar, y si yo sostengo que el derecho debe ser interpretado siempre, no a veces, con interpretativismo. Además, esa interpretación tiene que ser moral, con lo cual debería llamarse valorativismo. O sea, no es una teoría de la interpretación, es una teoría de la valoración del derecho. Y por si esto fuera poco, cadena, bueno, no debería extrañarnos de que los jueces se aparten del derecho vigente. Y la otra vertiente es el antipositivismo alexiano, que sostiene que en realidad el derecho no se agota en un conjunto que además abarca lo que él llama el derecho supralegal. Él
no es que quiera estar describiendo la práctica alemana de la segunda posguerra, en particular la práctica del Tribunal Federal Constitucional, lo cual un positivista podría reconocerlo, dado que la Constitución, sea el derecho vigente, bueno, perdón, es una manera de hablar, al derecho positivo, sino que pueden agregar el derecho supralegal o suprapositivo. Bueno, al menos si la Constitución dijera, lean a Alexis o lean a Dorde, no lo recomendaría, pero sabría que a partir de cierto momento el derecho supralegal se ha convertido en derecho, pero en cuyo caso dejó de ser supralegal en todo caso. El problema con la tesis de Alexis es que él no quiere defender el derecho que lo vincula necesariamente a la corrección de las decisiones judiciales. Bueno, algunos jueces quizás crean que para que sus decisiones sean correctas tengan que, no sé, usar Alexis, por así decir. Pero otros jueces, por ejemplo Martín Farrell en Argentina, aferrarse al derecho vigente. De ahí que muchas veces tengan que tomar decisiones con cuyo contenido no están de acuerdo. En cambio, si soy antipositivista, voy a tener la suerte de que mis decisiones coincidan con el derecho tal como a mí me gustaría que fuera, lo cual es altamente peligroso. Es decir, el antipositivismo, en el caso de Alexis, al menos en Alemania, se debe a que se supone que el responsable o el factor que permitió al nazismo llegar al poder, si no es que se convirtió directamente en es obvio que una de las primeras víctimas del nazismo fue el positivismo. En general, todos los regímenes dictatoriales, cada vez que emergen, los primeros que hacen las valijas son los positivistas. Con esto no estoy diciendo que los antipositivistas defiendan, no. Regímenes como el nazi son necesariamente antipositivistas. Entonces, sumamos la leyenda negra del positivismo, ese mito de la relación entre nazismo y antipositivismo, más la prevalencia de las filosofías antipositivistas, y el resultado es precisamente el derecho vigente, incluso en el derecho penal. Y a esto sumo mi propia extrañeza, dado que yo empecé a estudiar derecho durante la última restauración de la democracia en Argentina, y en esa época se hacía mucho hincapié que el punitivismo o el antipositivismo penal, o como lo queramos llamar, era precisamente lo que Nazis, con lo cual nos habían enseñado, nos quedó marcado a fuego, que eso es exactamente lo que no hay que hacer. Bueno, yo soy demasiado viejo, y como Austin Powers me siento descongelado 30 años más tarde discutiendo estas cuestiones. Me alegra, Sebastián, que comparta al menos estas intuiciones o estas preocupaciones. Me gustaría hacer un breve comentario simplemente para añadir a lo que recién contestaste, Andrés, que al momento de leer jurisprudencia sobre perplejo me deja, es esta idea muy frecuente hoy en día de que la aplicación estricta de garantías penales que se suelen enseñar como estrictamente liberal, cuando ese razonamiento en verdad es un juego de suma cero, porque en definitiva se estaría violando o se estaría flexibilizando una garantía a punto tal de lesionar otra. Y en ese caso, quizá vos puedas explicar qué es este surgimiento principalmente del derecho internacional que llevó a este razonamiento, que fue muy distinto. Por ejemplo, había leyes de autoamnistía vigentes, donde todavía el Estado democrático no se había consolidado, a diferencia de hoy, que transcurrieron ya décadas, y que no volver a jugarse o no podrían sostenerse. Sí, se hace hincapié en que el Estado tiene el deber de castigar, pero se olvidan de que el Estado también tiene el deber de castigar respetando los derechos de los acusados y de los condenados, lo cual, esto es obvio. Es más, pocos dicen que en realidad ser estas garantías que no solo figuran en el derecho nacional, doméstico, sino en el propio derecho internacional, que es lo más extraordinario. Bueno, otra vez, lamento decir... Digo lamento porque yo me dedico a la teoría del derecho. La culpable de lo que está pasando en gran medida es la teoría del derecho, que está haciendo bastante daño. El de la cooperativa que juega por la plata. 15. Bueno, no quiero extenderme. Si yo estoy discutiendo fallos de la Corte Suprema, hay algo que está saliendo muy mal. Antes los que se dedicaban a la teoría del derecho lo hacían porque no sabían nada de derecho, pero ahora como colapsó la frontera entre la teoría del derecho y el derecho, todo el mundo, al menos en Argentina, no quiero generalizarlo, pero todos los filósofos del derecho, debido a que se supone que hoy se ha constitucionalizado todo, y peor todavía, todo se ha vuelto filosofía del derecho. Es una práctica social muy rara, que solo puede tener lugar si todos los que la practican son filósofos a la vez. Lo cual es cierto, es raro que existe una práctica que podemos identificar solo mediante la filosofía. ¿Qué clase de práctica social? Bueno, si fuera la práctica de la filosofía sería tautológico, pero existe otra práctica. Es muy curioso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, y muchas gracias, profesor Andrés. Antes de darle paso al doctor Néstor Méndez, me llama la atención algo que dices, ¿no? Que justamente lo que está pasando, la culpa la tiene la teoría del derecho. Cuando vamos a ver los culpables, bueno, tú acabas de mencionar dos, ¿no? Dworkin, Alexi, ¿no? Y digamos ese grupo de profesores que hacen eso que de alguna u otra forma llamamos teoría del derecho. Recuerdo alguna conversación que alguna vez teníamos con Ricardo Guastini y hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Es eso teoría del derecho? Creo que sería importante seguir pensando en esa dirección para observar qué es que hacen estos teóricos como Dworkin o Alexi. ¿Es eso teoría del derecho o es un capítulo de filosofía política disfrazado de teoría del derecho? Ah, claro. Ese es el problema. No están haciendo teoría del derecho, están hablando de teoría del derecho tal como les gustaría que fuera a ellos, y eso se llama teoría política, por supuesto. Pero ellos, sobre todo Dworkin, se enorgullecen de decir que el derecho depende de la política. El derecho que es depende del derecho que debería. Lo raro es que esto está en la primera página del libro, uno lo lee en Take It Right Seriously, está en el prólogo, no es un mensaje oculto, diabólico que se lee de atrás para adelante o hay que seguir un código para... No, esto está en la tapa del libro, en la primera página. Lo que dije está en lo hay que sacar fotos del libro, de las páginas, porque la gente a su vez me acusa de construir un hombre de paja, como se dice en inglés, pero salvo que yo tenga una edición rara, y sea diferente a las demás, donde dice que hay que interpretar siempre, la interpretación tiene que ser moral, y a su vez los jueces son jugadores. Esto se vende en la calle, no está prohibido, es el consumo, como se dice, no hace falta receta para pedir esta clase de medicamentos, se vende venta libre. Por supuesto, no es teoría del derecho. Así es, lo mismo sucede con esto que está haciendo Roberto Gargarella y algunos otros sobre el tema de la justicia dialógica, ¿no? Siempre me pregunto yo, bueno, ¿cuáles son las reglas de ese diálogo? ¿Qué entendemos ahí por diálogo? Y si esas reglas están en el derecho positivo, ¿en dónde están? Y si no están en el derecho positivo, entonces deben estar en alguna regla moral. Y ahí la pregunta es, ¿la moral de quién? ¿Quién dirige ese diálogo? ¿No? Es parecido a lo que sucede con el momento constitucional, que es una noción que para la historia del derecho me parece muy importante. Por supuesto, nos permite estudiar los cambios en el derecho, que son esos verdaderos momentos constitucionales. Pero el momento de pensar el derecho, en particular un caso, sobre todo si es un caso penal, en el cual, o a partir del cual surge un momento constitucional, porque yo seré viejo, chapado a la antigua o ortodoxo, yo quiero que me apliquen el derecho vigente, no quiero que hagan con mi caso un momento constitucional. Revoluciones. Luis XVI le tocó vivir una revolución, pero entonces deberíamos aclarar el punto. Eso no fue un juicio, fue una revolución. Y otra vez, a mí no me gustaría, si tuviera que ser parte de un juicio penal, sobre todo si soy el acusado, que me toque una revolución. Estamos confundiendo la historia del derecho, la teoría de la historia, la sociología, disciplinas afines que pueden ayudarnos a entender mejor, por supuesto, el derecho, pero no pueden ser confundidas con el derecho vigente. Sí es. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés. El doctor Néstor Méndez nos está pidiendo la palabra. Doctor Néstor Méndez, lo escuchamos. Gracias, Diego. En primer lugar, felicitar a la universidad por el excelente grupo de conferencistas que nos ha traído, agradecer a su maravillosa exposición. Y una simple pregunta quiero plantear, digamos, por vía de retomar lo que han dicho Juan Sebastián y Diego. No está siendo usted muy generoso, doctor Andrés, y creo que lo es usted, no está siendo muy generoso con estos abogados actuales en moda que están, digamos, guiando el barco del derecho y que a quienes usted les atribuye, digamos, condición de constitucionalistas y de jusfilósofos, de Juan Sebastián, por lo menos en el caso de los jueces, lo que ve uno es que se ha exacerbado la ignorancia. Se ha exacerbado la ignorancia y el desprecio por el conocimiento jurídico sistemático, por la dogmática. Todo lo que hay ahora, sacando los tópicos del mundo de los principios de las constituciones, que ya incluso ni siquiera tienen que estar allá, sino que se reconocen implícitos. Entonces terminamos ahí sí como usted lo ha ejemplificado en muchos casos, con el referee demasiado justo, ¿no? Y esa es la segunda parte que quisiera que usted me comentara. ¿Usted cree que hay un modelo ideológico y un programa ideológico detrás de estos cambios? Es que a veces claro, uno dice, claro, está el programa de los derechos, el concepto, se actualiza el concepto de el delito de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, viendo esta ignorancia, uno a veces piensa que sería deseable que hubiera que sea ese poquito de coherencia y no este anarquismo judicial al que... Muchas gracias a vos, Néstor. Seguramente tenés razón y bueno, que lo diga yo suena raro, soy demasiado generoso. No te voy a contradecir. Pero mi punto no es que en realidad se pueda detectar en las sentencias o en la práctica
se pueda conectar causalmente la filosofía del derecho antipositivista con la que si las mejores filosofías del derecho imperantes hoy dicen algo semejante, no nos puede extrañar que los jueces actúen de ese modo. Entonces, no sé si hay una conexión causal, pero sí son parte del mismo clima de época, de la misma, mismo ambiente, por así decir. Entonces, yo asumo el mejor escenario, y me parece que Dworkin y los conocidos, y seguro deben ser los mejores de esa clase bueno, sobre todo quizás Dworkin y Alexi luego, no sé si Zagrebelsky. Pero entonces mi argumento es, o mi tesis, mi razonamiento es, dado que esto aparece en los libros de filosofía del derecho, no nos puede extrañar lo que sucede en la realidad. Entonces, como yo me dedico a la teoría del derecho, trato de mostrar los problemas que tiene la teoría del derecho. Bueno, ojalá. Tampoco, yo insisto, yo jamás ejercí, yo me dediqué a la teoría política y del derecho porque no podía ejercer o no sabía nada de derecho. Lo que pasa es que esta clase de teorías tan tradicionales, tan ortodoxas, que hoy suenan tan heterodoxas por otro lado, revolucionarias por momentos, quizás en el fondo sean teorías que les puede interesar a los jueces. ¿Qué es lo que más me asombra? ¿Cómo puede ser que cosas tan obvias, como por ejemplo, el derecho tiene autoridad, sea algo que los jueces no lo hayan escuchado, no lo conozcan? Es absurdo, es grave. Si el derecho no tiene autoridad, entonces está sobre el aborto, por ejemplo. Si la supiéramos, no tendríamos que contar con un sistema institucional que decidiera qué hacer con el aborto. Por eso queremos que se reforme en Argentina, por ejemplo, el Código Penal y que se convierta una buena vez en un derecho, pero porque hay un desacuerdo al respecto. ¿Qué deberes jurídicos tenemos? No tendría sentido contar con sistemas institucionales. Esto es algo, de hecho, hemos contado con sistemas institucionales los seres humanos durante siglos, pero es algo que en los últimos 400 o 500 años solía ser obvio. El positivismo quizás hace trampa, quizás, porque se presenta como una teoría neutral. El creador del derecho moderno es el Estado. Si no pasa por el Estado, no es derecho. Por supuesto, el poder legislativo, decisiones de los tribunales, pero son todos organismos estatales. Y quizás haya contribuido al problema la falta de asunción o de autoescribe al derecho, sino que es una propuesta sobre cómo debe ser el derecho. Pero claro, quizás después de siglos luego de la creación del Estado moderno, quizás se daba por supuesto que el derecho tiene autoridad. Pues, de hecho, las teorías premodernas sostenían que el derecho se distingue por su corrección o por su conexión con la moral. Entonces, insistir en el día de hoy que el derecho se define por los principios, dado el desacuerdo sustantivo que tenemos hoy sobre estas cuestiones, suena ingenuo para decirlo menos. Entonces, quizás los positivistas se dedicaron a cuestiones muy importantes de filosofía del derecho y quizás dejaron la batalla cultural en manos de sus adversarios, porque quizás pensaron, bueno, por más que tengo que demostrar, no sé, dedicarme a otros problemas más importantes desde el punto de vista filosófico. El problema es que con el tiempo el positivismo desapareció del ámbito cultural. Hay muy pocos positivistas, quedan en catacumbas o en seminarios con ciertas medidas de seguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, pues yo trabajo en filosofía y letras en realidad. Y una vez fui de incógnito. Bueno, pero creo que es hora de que el positivismo se presente como tal y que es esta ironía de tener que proponer una teoría de lo que, bueno, hay que tomar una decisión y elegir una estrategia. Comparaciones históricas, metáforas, museos. En esta sala del museo están los garantistas, en el museo están los punitivistas, Hitler, Stalin. ¿Dónde nos sentiríamos más cómodos? Bueno, yo al menos personalmente, y no tengo muchas alternativas, me siento más cómodo en la sala liberal. Claro, lo que pasa es que quizás el punitivismo es tentador si uno es el acusado. Perdón, si uno es el acusador, pero cuando uno se convierte en el acusado, ahí el derecho se vuelve muy claro. El punitivismo cuando son ellos los que están del otro lado del mostrador. Pasó de hecho con Kashmir, para dar un ejemplo. Entonces, es cierto, es muy irónico esto de tener que presentar una teoría de lo obvio. ¿Cómo se hace para defender lo que es obvio? Bueno, es un verdadero desafío. Y sobre todo para gente como yo, que lo han descongelado en el tiempo de hace 30 años, y tiene que explicar estas obviedades, ¿no? La ley es la ley. ¿Qué va a hacer si no? Bueno, muchas gracias, doctor Néstor. Muchas gracias, profesor Andrés. Tenemos dos preguntas. Juan Carlos Basurto Flores y Diego Seitún. Primero, Juan Carlos Basurto, pidió el uso de la palabra. Te escuchamos, Juan Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a la Universidad Santiago de Cali por esta excelente cátedra.
La pregunta será breve para el doctor Andrés. ¿Podemos hablar de derecho positivo en el sentido de que el mismo derecho positivo está permitiendo que a través del proceso positivistas en la misma ley pudiéramos seguir hablando de derecho positivo? Pongo un ejemplo de lo que sucede acá en México. En México tenemos el sistema de jurisprudencia, que digo es distinto en diversos países de Latinoamérica, pues en México tenemos el sistema de jurisprudencia que es una internacional sobre la ley. Pero la cuestión aquí es que desde el derecho positivo, los jueces de primera instancia están obligados por ley, concretamente en la ley de amparo, a sujetarse a la jurisprudencia más allá de lo que diga la ley en sí mismo. E incluso llegan al absurdo de que si el juez no se interpretó sobre determinado cuerpo normativo a la luz de la Constitución o a la luz de los tratados internacionales, el juez puede incurrir incluso en responsabilidad penal acá en México. Entonces, sobre esto me gustaría saber si aquí en este caso podemos hablar, seguir hablando de que si es positivo o ya estamos hablando de una tesis antipositivista. Sí. El positivismo hace trampa, si se quiere. Yo había dicho antes que hacía trampa porque se presenta como una teoría descriptiva, pero a la vez es una teoría normativa de cómo le gustaría que fuera el derecho, y por eso la descripción encajaba con el proyecto. Entonces, modernos, que son los que crean el derecho, luego empiezo a describir esa realidad, justo la teoría descriptiva coincide con lo que sucede. En ese sentido hace trampa. Pero además hace trampa el positivismo porque, a pesar de la muy mala fama que tiene de ser la filosofía del derecho del nazismo, en realidad fue acompañado el proyecto positivista, los padres fundadores, los padres de la iglesia. Augusto Comte, con razón, hablaba del positivismo como si fuera una iglesia, y decía, el padre de esta iglesia es Hobbes. Me parece más claro todavía para entender que acá hay un proyecto, un programa. Decía, el proyecto originado es la única manera de terminar con la guerra civil de religión. Luego ese mismo proyecto se acomoda y es utilizado para que el pueblo se pueda expresar mediante el poder constituyente. Y la Constitución termina agregando derechos individuales, separación de los poderes, pero el proyecto es el mismo, la soberanía del Estado, o el principio de legalidad, o lo que Bobbio llamaba el positivismo como teoría del derecho, que es una teoría de la legalidad. Entonces, la trampa en este caso se debe a que si bien el positivismo es una teoría formal, el contenido de los últimos siglos, la verdad fue, incluso si vamos a hacer una revolución, va a tener que ser corta porque tarde o temprano vamos a tener que poner en marcha nuevas instituciones, no podemos vivir en la revolución permanente. El programa es atractivo porque primero terminamos con la guerra civil, y después, lo cual, si somos demócratas, es una buena noticia. Y encima el pueblo se expresa creando constituciones que contienen derechos individuales. Entonces la trampa es que el positivismo, a pesar de su carácter formal, viene acompañado de cierto... Y el positivismo se tiene que jugar y defender su carácter formal, sabiendo que el contenido del derecho puede ser cualquier cosa. No tiene por qué. Yo suelo ser bastante pesimista por razones culturales, o familiares, milenarias. Hasta ahora salió bastante bien. Por lo tanto, seguir tal o cual jurisprudencia, bueno, un positivista no se puede quejar, al menos no puede negar que eso es derecho. Quizás pueda recomendar que cambie, quizás pueda desear que sean las cosas diferentes, pero como positivista no podemos negar que eso es derecho. Es que tarde o temprano, por más que le concedamos a un sujeto la creación del derecho, tenemos que encargarle, dentro de ese mismo sistema institucional, a otros agentes, encargarles que tomen decisiones sobre la aplicación del derecho creado. Con lo cual, la última palabra dentro de ese sistema probablemente lo tengan los jueces, que tomen decisiones tales. La Corte Suprema de la Nación convalidó una ley penal retroactiva más gravosa. El grave problema para un positivista es que eso es derecho, no deja de ser derecho por más que no sea conforme al derecho vigente, porque el mismo derecho tiene previsto que la Corte, en todo caso. Se suele distinguir entre derecho válido y vigente, podemos poner los dos nombres, pero eso es inevitable, es el riesgo de contar con un sistema institucional. Entonces podemos tener el mejor derecho posible, pero como va a haber alguien que va a tener la última palabra sobre la aplicación de ese derecho, puede salir mal. Está bien, pero es lo que sucede con todo razonamiento institucional. Y la única alternativa es el anarquismo, pero en sociedades como las nuestras, el anarquismo pudo haber cazadores recolectores, grupos de 100, 150 personas, que además no sean argentinos, porque no sé si los cazadores si fueran argentinos podrían llevarse, pero bueno, supongamos, no sé a qué cultura pertenecen o a qué país, ellos podrían arreglársela sin un sistema institucional. Con lo cual, vos tenés razón, a veces el PNUD estipula disposiciones que son antipositivistas en cierto sentido de la palabra. Pero en sentido estricto, el positivismo tiene una actitud muy generosa respecto al contenido del derecho, y cualquier cosa puede ser derecho. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con el derecho. Duerme tranquilo el positivista porque
distingue entre el derecho que existe, que tiene para obedecer esa forma o esa institución. Es el antipositivista el que las confunde, y no sé cómo duerme de noche. Pero el positivista puede decir, bueno, me voy a dormir tranquilo, porque quedó claro qué es el derecho y cómo me gustaría que fuera es otra cosa. Y si es atrozmente inmoral, bueno, lo voy a desobedecer. ¿Qué es lo que suelen hacer los positivistas? Es un riesgo, sin duda. Es un riesgo. Muchas gracias, profesor Andrés y Juan Carlos, por la pregunta. Diego Seitún, te escuchamos. Gracias por participar en esta conversación. Muchas gracias, Diego, por permitirme participar. Desde Buenos Aires soy profesor de un Derecho Procesal Penal en una universidad y me interesó mucho la ponencia del profesor Rosler. Y voy a hacer una breve intervención, digamos, que tiene que ver quizás con una visión más desde el derecho penal que desde la teoría del derecho, pero necesito ver su visión. Usted ha descrito muy bien, digamos, esta nueva realidad, este nuevo derecho penal, a partir quizás de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, lo que yo veo, digamos, desde el derecho penal es que esto se aplica también a otro tipo de delitos que no son ya violaciones a los derechos humanos, así la llaman algunos autores. Algunos hablan de un neopunitivismo, como Daniel Pastor, una nueva legalidad penal, como el profesor Jacobucci. Comenzó por los crímenes de guerra, luego pasó a las graves violaciones a los derechos humanos, como puede ser, por ejemplo, las torturas en comisarías o la muerte de una persona privada de su libertad por torturas. Y luego pasó, por ejemplo, a lo que es considerado la violencia de género, ¿no? Como esta nueva, digamos, realidad o esta nueva forma con el género, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de los delitos que tienen que ver con la violencia de género, se han puesto en práctica, digamos, algunas cuestiones diferenciadas de legalidad, que tienen que ver, por ejemplo, con impedir, digamos, ciertas alternativas a la pena, o que tienen que ver con darle una mayor protección a la víctima, ¿no? Y también, así como están los delitos de violencia de género, también en algunos casos se piensa en los delitos contra la integridad sexual, ya, ¿no? Que no tienen por qué ser de género. Y, por ejemplo, cuestiones de retroactividad en materia de delitos contra la integridad sexual también han sido, digamos, puestas en duda. En materia de prescripción y retroactividad, me refiero. Entonces, yo veo que hay, digamos, desde el derecho penal se habla en algunos casos de distintos niveles, ¿no? Hay un profesor de Barcelona que se llama Silva Sánchez que habla viendo 2 velocidades y que hace unos años también habló de una tercera velocidad en derecho penal. Entonces me pregunto, ¿no? En esto que algunos autores llaman neopunitivismo, nueva legalidad penal, distintas velocidades, desde la teoría del derecho, digamos, ¿existe algún margen para pensarse digamos, en una aplicación diferenciada del derecho? Es decir, ¿positivismo esto? ¿O puede ser posible, digamos, una cuestión de niveles? Y en este punto, digamos, un nuevo comentario. El rol de la víctima, ¿no? En todo esto, que yo creo que es importante el rol de la víctima, porque la influencia, digamos, como usted sabe, el conflicto a partir digamos, de los sistemas inquisitivos, ¿no? A partir del predominio de los sistemas inquisitivos. Entonces, desde que la víctima empieza a recuperar su lugar, digamos, en el proceso, su lugar en la defensa de sus derechos, hay algunas formas de aplicación del derecho de interpretación para darle un mayor rol a la víctima, para dar una mayor protección a la víctima, que también, digamos, es un sujeto de derecho con relación al derecho penal, ¿no? Porque siempre hablamos de los derechos en el derecho penal, digamos, para el imputado, pero también la víctima es la que reclama la aplicación del derecho en su favor. Entonces, desde ese punto de vista, ¿la teoría del derecho tiene alguna posibilidad de focalizar, digamos, en el derecho de diferenciada? Muchas gracias. Sí, yo creo que dije que si bien me concentro en casos de lesa humanidad, y hablé, bueno, del BD16, creo que esto se extiende en general al derecho penal en general, los delitos comunes ordinarios, no hace falta ir hasta casos de graves violaciones a derechos humanos. Esto es algo que me enteré sucede, o se aplica también a la discusión sobre delitos, no sé cómo llamarlos, no super, sino comunes o delitos ordinarios. Sobre la víctima, el proyecto originario era que, dado que la víctima, el Estado, para evitar el conflicto privado, la venganza, que en sociedades sin Estado funcionaba bastante bien, la vendetta. Durante siglos las sociedades humanas arreglaban sus conflictos de ese modo. Lo que pasa es que a partir del siglo XVI, por lo menos, llegó ya en familiares, pero en el momento de crisis, cuando se supone que el sistema ya no funcionaba y por eso el Estado trataba de monopolizar las decisiones sobre la violencia, lo cual, otra vez voy a decir, se supone fue un gran avance. Entonces no es que la vendetta en sí tenga algo inherentemente... No, lo que pasa es que es incompatible con lo que se creó para impedir que la víctima decida, dado que esa clase de decisiones lo único que hacía era retroalimentar el conflicto. El papel de la víctima creo que en los últimos años ha reaparecido debido a que el Estado no está cumpliendo con su tarea, es tomar las decisiones o los pasos necesarios para que el Estado cumpla con su tarea, porque si las víctimas tienen que encargarse del proceso, tienen que intervenir,
hay algo que está saliendo mal. Y cuanto más participe la víctima del proceso es porque peor le está yendo al... No sé si soy viejo, sé que soy viejo, no es que no se lo sé. No sé si se debe a que soy tan viejo que me encariñé con el Estado y tengo esta relación, creo que es como la democracia, y otros, no sé, dicen lo mismo el matrimonio, que las otras alternativas son peores. Pienso que modernamente el Estado todavía sigue siendo la concentre la toma de decisiones sobre la autoridad en respecto a cierto territorio y que ocasionalmente puede recurrir a la violencia. No sé si se va a llamar Estado, cómo se va a llamar, pero algo muy parecido va a tener que tener lugar. Con lo cual, si la víctima tiene que intervenir en el proceso penal, hay algo que está saliendo mal. Y estamos volviendo a la situación preestatal o premoderna. Y quizás en muchos sentidos lo estamos haciendo. Estaba pensando, no sé, voy a dar un ejemplo, el caso Eichmann. La verdad no es que me entristezca lo que le pasó, pero desde el punto de vista jurídico, no sé cómo llamarlo, la validez jurídica del proceso, empezando por el proceso de extradición, por así llamar. Insisto, no me entristece, aunque ya llegué a un punto en mi vida en que no sé si empiezo a tenerle pena, no sé qué dirían mis padres si me oyeran, pero somos abogados y entendemos que para que se pueda hablar de un proceso y no precisamente de venganza. Ojo, a veces hay que vengarse y a veces de derecho hay que hacer revoluciones, pero entonces que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Suelo usar un ejemplo muy porteño de Buenos Aires. En una época el colectivo 60 hacía las veces de 3. Ponían un cartelito para que la gente supiera al subir al colectivo si estaba subiendo al 60 o al 38, sobre todo la gente que quería ir a cierto lugar. Si hay gente que le gusta pasear en colectivo, no es un problema. Hay que distinguir qué es un juicio de qué es una revolución. Sí, diferentes modelos, pero no me acuerdo la expresión que usaste, dualismo o niveles, o si se puede dosificar, o... Bueno, sí. Velocidades. Si el Código Penal viene con caja automática, con 5 velocidades, está en el Código Penal, yo no puedo negar que eso viene con caja automática, y los jueces usan 5 velocidades, o van directamente usan marcha atrás. Está sucediendo algo muy raro. En todo caso, la teoría del derecho puede ayudar a cambiar el derecho, pero no puede ser que afecte cómo entendemos el derecho vigente. Porque si fuera la teoría del derecho la que está a cargo, entonces ¿para qué tanto trabajo? Legisladores, códigos, directamente que los filósofos gobiernen o escriban cuál es el derecho vigente. Se supone que los filósofos están para aportar algo, pero no para inventar o crear el derecho. Pueden proponer, por supuesto, pero todavía son propuestas. Hace poco había hecho una broma yo sobre el derecho blando. ¿Y cómo es el derecho duro? ¿Es o no es derecho? Derecho blando, en todo caso, es lo que cuando yo estudiaba se llamaba de lege ferenda, lo que va a ser legislado, pero porque precisamente todavía no es derecho. Pero claro, hoy la gente se toma en serio el derecho dócil derecho dúctil, perdón. Como si el derecho fuera un traje a medida. Yo entro, viene un sastre y me toma a ver qué tamaño. Había un sketch de televisión cuando yo era chico, entraban 6 personas en diferentes probadores con 6 sastres y empezaban a cantarse las medidas. Esto parece una broma, pero es lo que pasa. Traje a medida, cuando supone que el derecho está listo para usar, es preta por té. Entonces yo, la verdad, la teoría del derecho puede proponer cualquier cosa, pero las velocidades tienen que figurar en el derecho. Y sería raro, no sé si es una gran... Bueno, las velocidades figuran, por ejemplo, en la determinación de la pena, por ejemplo. Hay varias velocidades ahí previstas. Y el juez es el que está en mejores condiciones. Ahora, no sé si convendría que el juez tuviera una caja de guía de... Ya esta no. No porque no haya gente que no lo merezca, pero quizás, no sé, teniendo en cuenta cómo es el ser humano, a mí no me gustaría que me tocara un juez que decide qué derechos tienen los seres humanos sobre la base de sus merecimientos. Y no sé si los que proponen esas teorías les gustaría que un juez los juzgue según sus merecimientos, según la cara del cliente. La verdad, el problema es que, otra vez, los jueces no están aplicando el derecho vigente. Y no solo sucede en derecho penal, sucede en derecho administrativo, sucede en derecho procesal civil. Algo está pasando. Algo está pasando en Dinamarca. Muchas gracias, profesor Andrés. Bueno, porque si a mí me juzgaran por lo que yo merezco, bueno, estoy perdido. No tengo ninguna chance. Quizás por eso soy tan estricto y no quiero que me juzguen según lo que merezco. Perdón. No, está muy bien. Muchas gracias, profesor Andrés, y muchas gracias, Diego Seitún, por tu pregunta. Ya para ir cerrando, a mí me gustaría hacer una pregunta que me causa mucha curiosidad saber qué piensas. Empezaste diciendo que, bueno, el derecho penal no es ese talón de Aquiles del republicanismo. ¿Qué piensas en relación con el derecho penal de enemigo? Esto que se puso tan de moda hace un tiempo y que Jacobs puso de moda, en Colombia estuvo muy de moda y se habló mucho sobre este tema del derecho penal de enemigo. ¿Qué piensas sobre esa relación republicanismo y derecho penal de enemigo? Bueno, es un invento republicano. La dictadura es un invento republicano. Lo que pasa es que durante siglos
la dictadura era una institución que gozaba de muy buena prensa, como dice Sasha Cohen en El Dictador, cuando le dice a alguien, usted es un fascista, y no en el buen sentido de la palabra. Bueno, había dictaduras y en el buen sentido de la palabra. El derecho penal del enemigo, quizás, que de hecho como jueces terminan aplicándolo. Conozco muy poca gente que en público lo defienda, pero hay muchos que terminan aplicándolo. Hay que tener al menos la gentileza de aclarar, dado que voy a usar el derecho penal del enemigo, y hasta donde yo sé, en ningún derecho vigente figura el derecho penal, figura así en libros de autores como Jacobs, pero no ha sido incorporado por ahora en el derecho, aunque los jueces, decía, hay que tener la amabilidad, la elegancia, de decir, bueno, y ahora voy a tomar decisiones como hacían en Roma. Los cónsules se les encargaba de que se aseguraran de que la República no le cupiera ningún daño, ningún detrimento. Entonces, claro, nadie salía de casa porque si pidiera un daño a la República estaba justificada. El problema es que lo que era una institución excepcional, como la dictadura en Roma o el Senatus Consultum Ultimum, empieza a emerger en las decisiones de los tribunales, que se supone actúan al amparo del Estado de Derecho en juicios que se supone son modelos de exportación para el mundo. Bueno, algo está pasando. Hay gente, de hecho, que usa como ejemplo los juicios de Nuremberg. Entonces, son los juicios de Nuremberg, entre otras cosas, porque son juicios como resultado de la ocupación de un ejército invasor, gracias a Dios que invadieron, luego de haber ganado la guerra. Es justicia de los absolutamente lo contrario del Estado de Derecho. Y se supone que quedó claro que eran juicios de excepción, verdaderos momentos constitucionales. Muchos decían que, bueno, mal que mal, estos juicios nos van a servir para que en el futuro se apliquen estos estándares, ni aunque me aseguraran que voy a entrar en la historia. Yo no cambiaría entrar en la historia a cambio de mi... Pero quizás yo soy muy autointeresado y solo pienso en mí, y ni siquiera a cambio de transformarme en un leading case, o que mi nombre aparezca en los índices analíticos. Así como soy autointeresado, también me gustaría figurar en los libros. Pero puede haber mucha gente que tenga chapitas adentro, miren, pase lo que me pase, a mí no me usen para sentar un precedente. De hecho, los delitos que se inventan durante los juicios de Nuremberg son claramente retroactivos. Los tribunales eran retroactivos, las disposiciones eran retroactivas. Fueron verdaderos según el estándar liberal del Estado de Derecho. Con lo cual, el derecho penal del enemigo es lo que se usó en Nuremberg. Bueno, quizás haya enemigos, cuando enfrentar a un enemigo ya lo que no está funcionando. Se supone que en un juicio penal los acusados son criminales, no enemigos. Pero la peor combinación es usar durante un juicio la excepción. Eso es confundir la regla con la excepción. Y el propio Carl Schmitt, que ya mencionara antes, y que, bueno, la verdad, estuvo de los dos lados del mostrador, pidiendo, criticando el dogma liberal nullum crimen sine lege, pero invocándolo cuando él se encontró del otro lado del mostrador, entre la excepción y la regla. Una cosa es lo que dice él en teoría política, que es la excepción pura, cuando el monstruo sale de la jaula y no sabemos quién es el soberano hasta que se decide. Muy distinto ya es el ensayo sobre la dictadura, que trata, por así decir, sobre el artículo 48 de la excepción pura. Es una excepción contenida. En el derecho argentino sería el equivalente del estado de sitio, pero que está en la Constitución. Y en otras obras habla del derecho, los decretos de necesidad y urgencia, que es una excepción todavía más contenida, y en estándar. Pero él tenía muy en claro estas cuatro categorías. El problema es cuando las cuatro se confunden. Y para no declarar el estado de sitio, por las consecuencias políticas que eso tendría, como no pronunciamos el nombre maldito, entonces estamos violando el derecho a la vez que nos llenamos la boca hablando del Estado de Derecho. ¿Qué es el peor escenario? Entonces, el derecho, el penal del enemigo en Nuremberg, no sé si me cae tan antipático, pero hay que reconocer que no fueron juicios. Usarlo hoy como ejemplo a Nuremberg durante un juicio penal me parece asombroso y muy revelador de lo que están haciendo. Una guerra mediante un ejército de ocupación a través de tribunales de excepción. No es el Estado de Derecho, precisamente. Muchas gracias, profesor Andrés. Bueno, creo que ha sido una jornada muy rica, muy productiva. Muchas gracias, profesor Andrés, por acompañarnos una vez más, por esa generosidad. No sé si la doctora Viviana quiere dar algunas palabras de cierre, que ya vamos terminando este espacio. Sí, me uno a las palabras del doctor Diego. Doctor Andrés, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros, por reservar este espacio académico, preguntas. Muy buena su conferencia, lo felicito. Para mí pues es un honor poderlo conocer a través de este medio y escucharlo. Muchísimas gracias, atencia, y esperamos que sigan asistiendo a estos grandes seminarios académicos que está programando la Universidad Santiago de Cali a través de la Facultad de Derecho y a través del doctor Diego León Gómez Martínez. Muchísimas gracias a todos.
Que pasen feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Han sido muy amables y, como suelo decir, me han hecho sentir como en casa, solo que en casa no me hacen sentir tan bien. Es una Bienvenido a la Universidad Santiago de Cali. Qué bueno, qué grato poder contar con el doctor Andrés en la maestría, ¿no? Pues para nosotros sería un honor que usted nos aceptara la invitación. Con mucho gusto. Ojo, si a mí me invitan, acepto, así que hay que tener mucho cuidado con la invitación, porque algunos me invitan pensando que no voy a aceptar, pero yo si me invitan, acepto. Me ha pasado. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, muy amable. A usted, gracias. Muchas gracias, profesor Andrés, y a todos los asistentes, doctora Viviana, y todos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya estaremos en próximas conferencias. Y, profesor Andrés, en nombre de la Facultad de Derecho, infinitas gracias de verdad por compartir con nosotros. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao.